Bienvenidos a Materiales de Física. En este ejercicio se nos plantea la siguiente situación. Una grúa, la tenemos aquí, levanta un caño que dice que tiene una masa de 80 kilogramos, ¿sí? Verticalmente hacia arriba. Aplica sobre el cuerpo, mediante una linga, una fuerza de 1000 newton y sube al tanque 10 metros en un tiempo de 90 segundos. ¿Sí? Entonces nos dice, representa a escala todas las fuerzas que actúan sobre el caño. Tendríamos entonces la fuerza que hace la linga hacia arriba para poder levantarlo, que nos dice que es de 1000 newton, y el peso. Para calcular el peso del cuerpo, recordemos que es la masa por la aceleración gravitatoria. Así que el peso del cuerpo sería los 80 kilogramos por 10 metros por segundos al cuadrado. Nos quedaría que el peso del cuerpo es de 800 newton. Podemos elegir, representemos aquí lo que sería el caño. Vamos a elegir como escala que 1 centímetro son 200 newton, por lo tanto, de 5 centímetros representaremos los 1000 newton y de 4 centímetros representaremos los 800 newton. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí tendríamos representado el peso y la fuerza normal, y la fuerza tensión de la linga, 5 centímetros. Aquí tenemos la fuerza tensión entonces. Ahora nos dice, calcula el trabajo de cada fuerza y el trabajo neto. Recordemos cómo se calcula trabajo. Trabajo es la fuerza, el módulo de la fuerza, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo. Ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso nos dice que el cuerpo se desplaza en forma vertical y hacia arriba 10 metros. Vamos a representarlo entonces de 10 centímetros el desplazamiento. Tenemos aquí en naranja el desplazamiento. Nos sirve hacer el dibujo para luego ver los ángulos con mayor facilidad. Entonces vamos a poner trabajo de la tensión. La fuerza tensión, 1000 newton, nos decían en la letra, por el desplazamiento que es 10 metros. Y si miramos en el dibujo, el ángulo entre el desplazamiento y la tensión es de 0 grados. Así que el trabajo de la tensión nos queda que termina siendo 1000 por 10, porque el coseno de 0 es 1. O sea que el trabajo de la tensión es de 10.000 joules. O lo que es lo mismo, 10 kilojoules. Ahora vamos a calcular el trabajo de la fuerza peso. La fuerza peso habíamos calculado que era de 800 newton. El desplazamiento es de 10 metros y la fuerza peso y el desplazamiento forman acá un ángulo de 180 grados. Y el coseno de 180 grados, recordemos que es menos 1, así que el trabajo del peso nos queda 800 por 10 son 8000. 8000 por el coseno de 180 que dijimos que era menos 1, me queda menos 8000 joules, o el trabajo del peso, también podemos anotarlo como menos 8,0 kilojoules.
Ahora, para calcular el trabajo neto, lo que tenemos que hacer es sumar el trabajo de la tensión. Trabajo neto sería el trabajo de la tensión más el trabajo del peso. Es decir, que serían 10.000 joules, el trabajo de la tensión, más menos 8.000 joules, el trabajo del peso. Así que el trabajo neto nos da 2.000 joules, o lo que sería lo mismo, 2,0 kilojoules. Y ahí ya tenemos entonces, primero, en la representación de las fuerzas. Segundo, el trabajo de cada fuerza y el trabajo neto. Ahora me piden que determine el trabajo de la fuerza neta. ¿Sí? Pero para calcular el trabajo de la fuerza neta, primero necesito calcular la fuerza neta. Yo sé que la fuerza neta es la suma de las fuerzas. En este caso, la fuerza tensión más la fuerza peso. Así que para determinar el módulo de la fuerza neta van a ser la tensión, que era de 1000 newton, más el trabajo del peso. Pero como el peso tiene sentido opuesto al movimiento, lo considero negativo. 800 newton. Así que el módulo de la fuerza neta me queda de 200 newton. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo de esa fuerza neta. Siempre el trabajo es la fuerza, el módulo de la fuerza, por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo. Entonces voy a calcular el trabajo de la fuerza neta. La fuerza neta era de 200 newton, el desplazamiento era de 10 metros por el coseno de... Bueno, vamos a ver. Como la fuerza de tensión, que era la más grande, era vertical hacia arriba, el trabajo de la fuerza neta, que en este caso lo vamos a tener que representar de 1 centímetro, ¿sí? Por la escala que ya habíamos elegido. Entonces miramos y nos queda que la fuerza neta va hacia arriba, el desplazamiento va hacia arriba, así que el ángulo entre ellos es 0. Así que acá vamos a poner por coseno de 0 grados. Así que el trabajo de la fuerza neta será entonces 200 newton por 10 metros por el coseno de 0 grados, y esto nos queda 2000 joules. O lo que sería lo mismo, 2,0 kilojoules. Por lo tanto, calcular el trabajo neto o el trabajo de la fuerza neta es lo mismo. Entonces vamos a anotar eso para recordarlo. Calcular el trabajo de la fuerza neta o calcular el trabajo neto es lo mismo. En algunos casos es más fácil calcular el trabajo de la fuerza neta y en otros casos es más fácil calcular el trabajo neto. ¿En qué casos? Cuando las fuerzas son colineales es más fácil calcular la fuerza neta y el trabajo neto, y cuando las fuerzas son no colineales es más sencillo calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y luego determinar el trabajo neto. ¿Sí? Y por último, como cuarta parte, lo que nos piden es que calcule la potencia desarrollada por la grúa. Recordemos que la potencia se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo. ¿Sí? Esto es el trabajo expresado en joules. La variación del tiempo
expresada en segundos y la potencia expresada en watts. Entonces, para nuestro caso, la potencia de esta máquina sería el trabajo de la máquina, ojo con eso, no es el trabajo neto, es el trabajo que hizo la grúa, que era de 10.000 joules, ¿sí? Y dice que la máquina tardó 90 segundos en realizar ese trabajo. Entonces hacemos 10.000 dividido los 90 segundos y me queda que la potencia de la grúa es de 111 watts. ¿Tá? Generalmente la potencia de las máquinas se expresa en caballos de fuerza. Y un caballo de fuerza, que se simboliza como HP, equivale a 746 watts. Si yo quisiera pasar entonces esta potencia que tengo en watts a kilowatts, tendría que dividirlo entre en caballo de fuerza, tendría que dividirlo entre 746. ¿Cuál es la potencia que desarrolló esta máquina? Sería 0,15 caballos de fuerza. Y con esto queda finalizado este ejercicio.